Y bueno, entonces hoy vamos a ver meningitis y ya les voy a explicar ahorita pues qué es lo que vamos a ver de alteraciones aquí, que por qué se dan estas alteraciones y pues cómo las vemos nosotros en el paciente, cuáles son las principales causantes. Bueno, y la meningitis pues su definición operacional es una enfermedad que se caracteriza pues, por la inflamación de las meninges, por eso se llama meningitis. Las meninges son tres membranas que recubren el sistema nervioso central, que se llaman aracnoides, pia madre y dura madre. La aracnoides es una muy delgada que parece una tela de araña, por eso es que se le llama aracnoides. La pia madre se encuentra justo debajo, adosada o en una doble envoltura, con la dura madre que ya es un recubrimiento duro que se fija a las partes óseas que recubren el sistema nervioso central. Esta inflamación que ocurre en las meninges no es que aparezca así súbitamente, sino que puede ser inducida por una bacteria o por virus. Esta inflamación modifica las características del líquido cefalorraquídeo que se produce dentro del sistema nervioso central. El 80% de las meningitis es causada por virus y entre el 15 y 20 por bacterias. El resto son causadas por intoxicaciones, hongos, medicamentos u otras enfermedades. La causa más común de meningitis, como ya comentamos previamente, es de origen viral y generalmente mejoran sin tratamiento, o sea, sin tratamiento para el virus. Se da tratamiento para tratar de desinflamar las meninges y evitar que haya alteraciones en otras porciones del cerebro, bueno, del sistema nervioso central. Son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral incluso cuando se les da un tratamiento. La meningitis puede ser causada por irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos, virus y bacterias. La meningitis viral como ya comentamos previamente, es la principal causal y la más frecuente de las alteraciones de la meningitis es causada por virus que migran de otra parte, no llegan directamente, sino que están precedidos por infecciones en algún otro lado que por el agravamiento de la infección viral migran o se transportan los virus hacia otro lado. Hay virus que son muy tróficos al sistema nervioso central. Por tróficos quiero decir que les gusta mucho el sistema nervioso central, tienen predilección por esta clase de tejidos. Pues no hay un tratamiento específico para la infección viral porque generalmente la mayoría de los virus no tienen como un tratamiento contra ellos. Sin embargo, pues el tratamiento es meramente de sostén. Cuando ustedes escuchen esta palabra que de sostén se refiere a mantener las constantes vitales que pueden ser causadas por diversos mecanismos de el agente causal. La meningitis bacteriana se calcula que representa del 15 al 20 de las meningitis. En recién nacidos la incidencia de meningitis bacteriana está entre 20 y 100 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Las vacunas que habitualmente se dan han disminuido la incidencia de meningitis, como la de el neumococo y la del meningococo. Esas nos ayudan, y la de la tuberculosis, por ejemplo, todas esas nos ayudan con formas bacterianas de meningitis. De esta manera nosotros evitamos que cuando tienen alguna infección con estas bacterias lleguen hasta la forma meningia de estas bacterias, de estas infecciones. La meningitis por hongo, los principales causas son la cándida, el histoplasma, el coccidioides y el criptococo. Algunos hongos que pueden con frecuencia causar meningitis, la mayoría de estos ocurre en sujetos que ya tienen una enfermedad que deprime el sistema inmune, por ejemplo, el VIH, los pacientes con SIDA, los pacientes con cáncer. La diferencia del VIH y el SIDA es el grado de inmunosupresión, ¿sí? De hecho, más bien son pacientes con propiamente el SIDA, que ya es que han desarrollado cierta debilidad, que es por
la pérdida de células de tipo CD4 y CD8. O por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que están bajo tratamientos que disminuyen la inmunidad. El estado de nutrición también nos puede llevar a un estado inmune disminuido, y por lo general los hongos que causan meningitis los encontramos en la vía aérea. Particularmente, por ejemplo, el criptococo y el histoplasma lo podemos encontrar en casos muy particulares, como el criptococo se encuentra principalmente en las heces de murciélagos. Ajá. Entonces generalmente tenemos como el antecedente de que la persona que pudiera haber tenido meningitis por Cryptococcus neoformans fue a una expedición de una cueva o estuvo en algún lugar donde se crea que hay o hubo murciélagos. Por otro lado, en el caso de la histoplasma, generalmente la vamos a ver en pacientes que suelen convivir con aves, particularmente con palomas. Los factores de riesgo pues son los extremos de la vida, como es la infancia y la niñez temprana y los mayores de 60 años. El sistema inmune debilitado, ya hemos comentado por qué tipo. El alcoholismo, vivir en proximidad con otras personas o hacinamientos, dormitorios, barrancas militares, hostales de esos que dejan de a 20 personas por cuarto. La alteración, no tener este vaso también, porque el vaso nos permite reconocer bacterias encapsuladas como las que causan la meningitis, como el meningococo, ¿sí? Los factores o el Haemophilus influenza. Los factores de virulencia de los microorganismos, como la presencia de cápsula, de hecho es lo que estamos comentando, que esta presencia de cápsula, pues, le permite al cuerpo le permite a la bacteria evitar las defensas del cuerpo. En cuanto a su patogenia, algunos casos de meningitis ocurren por microorganismos que de alguna manera crean un acceso hacia el sistema nervioso central. Esto ya puede ser por vía sanguínea principalmente, mientras que otros lo hacen por focos de vecindad. Por ejemplo, los pacientes que tienen otitis media o enfermedad de senos, o no sé, alguna infección o un absceso en la porción retrofaringea, pues están vecinos, y cuando se rompa el absceso o la lesión, pues pueden migrar mucho más fácilmente al sistema nervioso central. También, por ejemplo, cuando hay traumatismos que generan apertura o neurocirugías, pues crean agujeros que pueden complicarse con una con una meningitis. En el recién nacido, la enfermedad se transmite de manera vertical, es decir, los microorganismos que colonizan el tracto intestinal o genital de la madre, cuando el bebé pasa por el canal de parto, puede adquirir estas bacterias, y luego estas bacterias van a pasar mucho más fácil al sistema nervioso central. En el cuadro clínico, pues vamos a encontrar que se encuentra fiebre. La meningitis viral causa fiebre en grado variable, desde leve hasta más de 39 grados. Y las bacterianas producen fiebres elevadas, siempre. Los dolores de cabeza que aparecen en la zona posterior, pero puede ser generalizada. Existen otras causas y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Lo que sí nos lleva mucho a ese diagnóstico es la rigidez de nuca y dos signos importantes, que son el signo de Kernig y el signo de de gatillo. Son signos que nos pueden llevar a el diagnóstico de meningitis. Vamos a ver cómo se ve un signo de Kernig, un signo de Brudzinski. El signo de Kernig se explora cuando tenemos a nuestro paciente en decúbito supino y cuando le pedimos que extienda completamente la rodilla,
si hay una, va a haber un reflejo de flexionar la cadera para tratar de disminuir la tensión, porque aquí lo que pasa es que la presión en toda la médula va a estar distribuida hacia los movimientos. Entonces, cuando nosotros tratamos de extender, hacemos que la presión dentro de la médula aumente y esto causa irritación de las meninges. Cuando hacemos eso, el cuerpo como reflejo busca maneras de disminuir esa tensión, que es elevando también la cadera. Ese es el signo de Kernig. Y el signo de Brudzinski es que cuando ustedes flexionan el cuello del paciente en decúbito supino, va a causar que el paciente de manera refleja para evitar el dolor flexione las rodillas. Otros síntomas que podemos encontrar pueden ser sarpullido, náusea, vómito. Vómitos pues van a ser también por alteraciones en la presión intracraneal, fotofobia, somnolencia, confusión mental o déficit mental, convulsiones que pueden presentarse hasta el 30% de los casos. Los síntomas que acabamos de ver son principalmente en adultos y en los niños. Vamos a ver inactividad, fiebre con foco no aparente, vómito, irritabilidad, ictericia puede aparecer, anorexia o sí, pues anorexia, tensión a protuberancias suaves en los huesos del cráneo, dificultad para despertar. El diagnóstico principalmente se hace con la clínica, pero el diagnóstico definitivo se hace a través del análisis de líquido cefalorraquídeo. Si nosotros vemos todos estos síntomas, tenemos que pensar en una meningitis. Pero para comprobar quién es el que está causando esta meningitis, lo vamos a hacer a través del análisis de líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que estábamos comentando, y bueno, ya el análisis definitivo se hace una punción, se atraviesan las meninges y se extrae entre L2 y L3, poniendo al paciente en decúbito supino lateral, extrayendo un poco de líquido cefalorraquídeo, haciendo la punción entre L2 y L3. Se extrae el líquido y se analizan sus características. Cuando se hace este tipo de procedimientos, las complicaciones, podemos encontrar algún tipo de complicación como dolor permanente o otro tipo de cosas. El análisis del líquido cefalorraquídeo es en base a sus características, y de hecho eso es lo que se va a quedar hoy de trabajo. Van a buscar ustedes cuáles son las características normales del líquido cefalorraquídeo, cómo se ve en infecciones virales, cómo se ve en tuberculosis y cómo se ve en infecciones bacterianas. Y las consecuencias es que puede presentar diversas alteraciones ya una vez resuelto el cuadro, como hipoacusia, hidrocefalia, pérdida de la visión o disminución, convulsiones, dificultad del aprendizaje y afectar a otros órganos de acuerdo a qué tan grave sea esta infección. Y el tratamiento pues va a depender de quién es el que lo está causando. Particularmente en las bacterias pues van a ser los antibióticos. Y también por eso es que se cultiva el líquido cefalorraquídeo para poder saber quién es el agente causal. Además de eso se utilizan medidas para reducir la presión intracraneal, como los corticosteroides, el tratamiento con rehidratación, los antipiréticos para disminuir la fiebre y las medidas para prevenir convulsiones, como tratamientos preventivos como la fenitoína o difeniliantoína, el pentobarbital, el fenobarbital. La oxigenoterapia también en los casos en los que empezamos a ver disociación respiratoria, y el monitoreo de los fluidos corporales o cristaloterapia, como también se conoce. La prevención pues particularmente es mantener un buen nivel de higiene, lavándose las manos con frecuencia, manteniendo ventilada la casa y limpiando y desinfectando los lugares donde juegan los niños. Las vacunas que son importantes para evitar esto pues son la del sarampión, la de paperas, la de meningococo y la de neumococo. Las primeras dos virales
y las segundas dos bacterianas. Y eso sería todo, chicos.